Buenas tardes, espero que estén bien. Les habla el docente Manuel Antonio Quiñones Guzmán del área de Ciencias Sociales de la sede principal. El día de hoy les explicaré la guía de trabajo número 1, cuarto periodo, grado 11. El primer momento es exploración y presaberes. Allí encontrarán dos preguntas. La primera, ustedes con sus propias palabras deben explicar qué es la literatura. La segunda pregunta, deben plantear cuáles son los sentimientos y las sensaciones que les genera la lectura o la literatura. Para algunos puede que les dé alegría, tristeza, felicidad. En cuanto a las sensaciones, pues algunos cambiarán su mentalidad, su forma de pensar, conocerán nuevas culturas, otros paisajes, otras formas de entender el mundo. Luego viene el momento de estructuración, con un texto que se llama El boom de la literatura latinoamericana en el siglo XX. En el contexto de los primeros años del boom de la literatura, que hubo unos cambios sociales, científicos y técnicos que se vieron reflejados con algunos inventos que hubo en los primeros años del siglo XX. Aparecieron nuevas corrientes filosóficas que ustedes a lo largo del bachillerato han conocido, además de las guerras mundiales y regionales como la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, algunos conflictos en el continente americano. En cuanto a la literatura latinoamericana, en los años del siglo XX hubo una marcada influencia del modernismo, que fue un movimiento literario que se desarrolló en Europa y en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX. Allí pues se desarrolló mucho lo que fue la poesía y la prosa. Las preocupaciones sociales también influyeron mucho en la literatura latinoamericana en los primeros años y fue uno de los principales temas de la literatura de aquella época. La literatura latinoamericana tuvo grandes influencias. Primero en la parte política, empezando por los golpes de Estado. Durante más de 30 años, muchos países fueron gobernados por militares, regímenes autoritarios, además de la influencia de las crisis económicas. Luego también las revoluciones como la rusa y la cubana. En cuanto a lo social, ideologías como el fascismo, el nazismo, y también ideologías como el marxismo y el leninismo se aplicaron en Latinoamérica, pero también surgieron sindicatos y movimientos sociales que buscaban mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores. En la parte cultural surgieron nuevas corrientes de pensamiento, además que en algunos países hubo mayor participación política de la ciudadanía. En la parte histórica, la mayoría de países sufrieron gobiernos dictatoriales, además de la influencia soviética y los Estados Unidos que dio paso a lo que se llamó la Guerra Fría. En el caso de América Latina, pues el caso más conocido, la crisis de los misiles. Luego viene la parte de las actividades. La primera son cuadros sinópticos. Ya ustedes tienen la experiencia de hacerlo, pero se les recomienda que lo hagan de forma ordenada, con sus conectores. La segunda pregunta es subrayar 10 palabras desconocidas y buscarlas en su
diccionario o enciclopedia. La pregunta 3, ustedes deben leer muy bien el texto para desarrollarla. Se les recomienda tener buenas ideas, plantear muy bien sus ideas también. Ya ustedes deben estar en la capacidad de argumentar y plantear de forma ordenada y coherente un texto. Y en la cuarta pregunta deben desarrollar una cartelera. Pues, el tamaño, bueno, usted lo decide. También ustedes deciden si lo hacen de forma de mapa conceptual, cuadro sinóptico, lluvia de ideas. En la pregunta 5 deben leer el fragmento que está en la guía. Se les recomienda leerlo muy bien para que puedan responder las preguntas que están allí. La pregunta 6, un mapa conceptual. Entonces recuerden también tener en cuenta los conectores y las ideas que sean muy cortas. La pregunta 7, pueden utilizar los colores que ustedes quieran. La descripción de las imágenes, pues que sea corta, pero bien coherente. En la pregunta 8, se les recomienda otra vez leer muy bien el texto para que puedan responder estas preguntas. La pregunta 9 es completar un cuadro, que lo van a hacer a partir del texto que está en la guía. Tanto el realismo mágico como la ficción histórica son movimientos literarios que caracterizaron a la literatura latinoamericana en el siglo XX. Y para finalizar vienen 3 preguntas que tienen que ver con la Guardia Indígena. Les recomiendo conocer muy bien el contexto de ustedes. Mirar si en su comunidad también hay guardia indígena o en el municipio de Ortega. Y eso les facilitará para responder estas 3 preguntas. Bueno, cualquier inquietud es comunicarse con sus docentes del área de ciencias sociales.